Hola, bienvenidos a todos a la sesión informativa de programas de cobertura médica y sus requisitos. Mi nombre es Karina Gómez y voy a estar presentando esta presentación para ustedes el día de hoy. La agenda y los temas que vamos a estar discutiendo es quiénes somos nosotros como un departamento, los programas que nosotros ayudamos a asistir y los periodos de inscripción. Nosotros somos el Centro de Inscripción de Cobertura Médica. Brindamos apoyos a quienes viven en nuestro condado a encontrar o inscribirse en un seguro médico. Nosotros formamos parte del Departamento de Servicios Humanos del condado de Boulder y nuestros servicios son gratuitos, imparciales y 100% confidenciales. Los programas con los que nosotros ayudamos a inscribir a enviar sus solicitudes es Connect for Health Colorado, Health First Colorado y más bien conocido como el Medicaid, el Child Health Plan Plus, que es el CHP Plus. El Medicaid es un programa federal y estatal que ayuda a las personas con bajos ingresos a recibir cobertura médica gratuita o de bajo costo. El Health First Colorado, Medicaid, la cobertura y servicios son consultas médicas, servicios de hospitalización y ambulatorios, salud de comportamiento mental y servicios dentales, medicamentos recetados y transporte médico. Hay muchísimos más servicios que están cubiertos por el Medicaid. Para poder revisar, pueden entrar a la página de PEAK, hablar al condado y hacer una cita con nosotros o hablar al departamento de Medicaid directamente para preguntar esas preguntas, pero estas son lo más general de los servicios que cubre el Medicaid. Los requisitos para obtener el Medicaid es vivir en Colorado, ser ciudadano estadounidense o inmigrante que cumpla con ciertos requisitos, ya sea según el estatus, y cumplir los límites de ingresos. La cobertura está disponible para los niños y niñas menores de 19 años, para personas embarazadas y para personas adultas de 19 años hasta 64 años. El ingreso mensual bruto, que es antes de los impuestos y antes de las deducciones de su cheque, de su ingreso mensualmente. Por ejemplo, una familia de hogar de una persona es de 1,769. Entonces califica si hace esa cantidad o menos. Y para un hogar de 4 personas de familia, el límite es de $3,658 mensualmente. También aquí arriba donde dice am, que para la cobertura para quien está disponible los esteriscos para los niños y niños menores de 19 años y para las personas embarazadas, el ingreso es mucho más alto comparado a los adultos. Entonces, eso también, si tienen alguna otra pregunta, por favor, comuníquense con nosotros o vaya a la página de PIC o comuníquese con el departamento de Medicaid. El Child Health Plan Plus, el CHP Plus, es un seguro médico y dental de bajo costo para menores de 18 años y personas embarazadas en Colorado. Está dirigido a familias cuyos ingresos son demasiado altos para calificar para el Medicaid, pero que necesitan asistencia para pagar un seguro médico. La cobertura y servicio es igual a los servicios y la cobertura del Medicaid, ya sea consultas médicas, atención hospitalaria, servicios de salud mental, atención mental, medicamentos recetados, transporte médico. La diferencia entre Medicaid y el CHP Plus es que hay copagos en el CHP Plus. Entonces, los ingresos son más altos, pero hay copagos, ya sea de $5 o de $10, pero eso es variado en los servicios médicos. Y eso se va basado a su ingreso. Entonces, los ingresos es dependiendo cuánto usted pagaría el copago.
Los requisitos para CHP Plus es vivir en Colorado, ser ciudadano estadounidense o inmigrante que cumpla con ciertos requisitos según su estatus y cumplir con los límites de ingreso. Los menores de 18 años o menores deben de tener 18 años o menores, y las personas embarazadas pueden ser de cualquier edad. Quienes soliciten esta cobertura no deben tener seguro médico ni calificar para el Medicare. El ejemplo de ingreso mensual bruto antes de impuestos que tenemos aquí para una persona son de 1,890 hasta 3,458. Para un hogar de 4 personas es de $3,906 hasta 7,150 mensualmente. Entonces, como ven, el ingreso es mucho más alto comparado al Medicaid. El otro programa que nosotros ayudamos a inscribirse o enviar su solicitud es para Connect for Health Colorado, y es el mercado oficial de seguros médicos del estado de Colorado. Y aquí es donde a las personas que viven en el estado pueden comprar planes de salud privados. Y es el único lugar donde usted puede obtener ayuda financiera para reducir los costos médicos mensualmente. Aquí tenemos una captura, una foto de la página de cómo se ve Connect for Health Colorado. Um, y la página es www.connectforhealthco.com. Y tenemos esta captura, esta página, la foto de la página, porque tenemos muchos clientes que dicen, busqué en Google o en el Internet planes de salud médico y me salieron muchas cosas. Entonces, aquí es como se va a ver cuando usted entre a esa página. Si tiene alguna otra pregunta, puede comunicarse con nosotros, pero así es como se va a ver. Y también muy importante en notar que, por favor, nunca pongan su información privada en ni número de teléfonos, ni nombres, ni direcciones en alguna otra parte. Am, Aquí solamente tendrían que iniciar una sesión, crear una cuenta para poder enviar su solicitud, pero en ninguna otra parte, por favor, porque a lo mejor tenemos muchos clientes que dicen que ponen su información privada y reciben muchísimas llamadas. Entonces es muy importante que aquí que vean que sea esta página específicamente para los planes de salud médico del estado de Colorado. Los requisitos para obtener un plan por Connect for Health Colorado es vivir en Colorado, ser ciudadano estadounidense, nacional estadounidense o inmigrante con estatus migratorio regular, y no estar actualmente en prisión. Y la elegibilidad depende de los ingresos. Por lo general, pueden calificar las personas cuyos ingresos no superen el 400% del nivel federal de pobreza. Y aquí les voy a enseñar una gráfica donde están esos ingresos. Entonces, nuestros especialistas pueden ayudarle a encontrar ayuda financiera para reducir sus costos. Como habíamos usado el ejemplo de una persona y de 4 en familia, vamos a hacer lo mismo. Entonces, para una familia de una persona, para poder calificar para alguna ayuda financiera en Connect for Health Colorado, el ingreso tendría que empezar a 15,650 hasta 62,600. Esto es el ingreso anual para el año con el que está. Por ejemplo, este año, el 2026, si usted hiciera más de 62,601, entonces ya no calificaría para ninguna ayuda financiera. Y lo mismo va para una familia de 4. El ingreso estaría empezando a 32,150. Y lo más que usted pudiera estar haciendo para el año 2006 o en el año que esté, el ingreso sería 128,600. Si llegara a pasarse con $1, ya después de ahí no calificarían no serían elegibles para ninguna ayuda financiera. Cobertura y servicios de Connect for Health Colorado son todos los planes del mercado que va a ver aquí. Deben de cubrir los beneficios esenciales de salud, desde atención de emergencias, visitas de hospitales, servicios de salud mental,
atenciones durante el embarazo y después, medicamentos recetados, las pruebas de laboratorio y servicios preventivos. Una de las cosas más importantes de Connect for Health Colorado cuando usted esté tratando de comprar un seguro médico privado va a ser los periodos de inscripción. Para inscribirse, para cualquier persona que llegue a tener los requisitos y que califique para Connect for Health Colorado, el inscripción anual es del 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre. Entonces es muy importante del 1 de noviembre al 31 de diciembre. En años previos ha sido del 1 de noviembre hasta el 15 de enero, pero este año para el 2000, para este año el 2026, para los servicios de seguro médico 2027, la inscripción es del 1 de noviembre al 31 de diciembre. Es muy importante porque después de ese tiempo, um, para poder inscribirse en un seguro médico, tendría que tener el periodo especial de inscripción. Entonces tendría que tener un cambio de vida, ya sea que se acabe de casar, de matrimonio o de divorcio, si alguien falleciera en su familia, que lo hiciera perder seguro médico. También si nace un niño, una niña, si tienen un bebé nuevo, o se mudaron al estado de Colorado o a otro condado, eso también se va a abrir el periodo especial de inscripción, pero sí necesita como una calificación de vida para poder inscribirse al seguro médico y comprarlo después del 31 de diciembre. También hay el periodo de inscripción de temporada de impuestos, que para ese tiempo es cuando usted vaya a hacer sus impuestos. Si usted los hace solo o con alguien, va a haber una pregunta donde dice que si usted esté interesado en un plan de seguro médico de parte en Connect for Health Colorado. Entonces usted tendría que ponerle que sí. Después, Connect for Health Colorado va a enviarle a usted una carta en su correo y con esa carta usted le están dando la temporada de impuestos y se va a abrir ese periodo especial de inscripción para que usted pueda comprar y obtener un plan de seguro médico. Esos son los 3 periodos de inscripción médico que son de inscripción, disculpe, para el seguro médico, que son muy importantes, porque sí, por eso es por Connect for Health Colorado, para que puedan comprar y inscribirse para un seguro médico. Estos van a ser las compañías del seguro médico que ustedes van a ver en el Connect for Health Colorado, como en el market que le dicen, que va a ser Cigna, Kaiser Permanente, Rocky Mountain Health Plans, Select Health, Anthem, Elevate Health Plans. So, estas van a ser las compañías médicas que ustedes van a ver los resultados y que van a estar ofreciendo sus servicios en parte de Connect for Health Colorado. Aquí tenemos otras opciones de cobertura médica. La cobertura médica con descuento en una clínica, también pueden ofrecer eso y usted solamente solicitaría a su clínica local para ver qué necesitan hacer o qué requisitos hay para poder inscribirse. La atención hospitalaria con descuento. Y esos descuentos solamente son directamente con el hospital. Cuando usted va al hospital, entonces ya tendría que solicitar y contactar al hospital directamente. Otros tres opciones que vamos a ver aquí es para personas que no tienen documentación, ya sea el Medicaid de emergencia. Ese Medicaid de emergencia es solamente un seguro que usted puede aplicar en el condado de Boulder o por el estado y sería ese Medicaid, pero solamente para una emergencia de vida o muerte. Entonces, si va al hospital, está teniendo un ataque del corazón, ese va a cubrir el Medicaid de emergencia y le va a cubrir solamente esa vez que fue al hospital, pero ninguna otra cita que usted tenga con su proveedor o con su doctor. Solamente esa cita, la cita inicial de vida o muerte. Hay el OmniSalud también,
que puede llamar directamente a Colorado Connect para poder obtener más información de cómo va a funcionar o cuáles son los requisitos. Y ahí está su número. Y también hay otro de Kaiser Permanente, Community Health Coverage Program, también conocido como el Bridge Program. Y ese es completamente aparte de nosotros. Tendría que marcarles a ellos para obtener esa información y cuáles son los requisitos para inscribirse a ese programa. ¿Y cómo inscribirse para alguno de estos tres programas con los que nosotros ayudamos? Puede programar una cita con nosotros directamente. Ahí está nuestro número de teléfono y nuestro correo electrónico y también nuestra página web. Cuando usted ponga la página web, va a salir esta página que tenemos la captura, la foto aquí. Va a estar todo en inglés, pero usted puede cambiarle aquí, como dice, en inglés, pero en español. Y se va a cambiar todo, se va a traducir a español. Va a presionar aquí donde dice programe una cita en español y va a entrar a otra, lo va a llamar a otra página en nuestra página web que diga va a ser como un calendario y va a usted escoger el día que usted quiera inscribirse o que esté disponible, el horario que esté disponible y con la persona que también usted gusta hacer la cita. Ya después de eso, abajo va a usted poner su información privada, ya sea su primer nombre, apellido, número de teléfono y también su correo electrónico, que es muy importante tener un correo electrónico porque ahí nosotros vamos a enviarle el enlace para poder entrar a su cita virtual y los detalles que sean requeridos para esa cita. Si tienen una otra pregunta o si tienen problemas en hacer esa cita, pueden comunicarse con nosotros y nosotros con gusto le programamos esa cita. También, ¿cuáles otras opciones para inscribirse a uno de esos programas? Tramite la inscripción por su propia cuenta, ya sea yendo a la página de Connect for Health Colorado, a la www.connectforhealthco.com, o si ya es para Medicaid, puede entrar a colorado.gov/PEAK. También para transmitir una inscripción por teléfono, puede marcarle directamente a Connect for Health Colorado al 855-873-6166 y para el Medicare al 800-221-3943. Aquí está nuestra información y si llegan a tener alguna otra pregunta acerca de alguno de los programas o algo adicional, se pueden comunicar con nosotros. Nosotros somos el Centro de Inscripción del Condado de Boulder y nuestro número es 303-441-4530. Nuestro correo electrónico es coberturamédica@bouldercounty.gov y nuestra página es boco.org/cobertura médica. Muchísimas gracias y que tengan un lindo día.